¿Te preocupa la protección de tus hijos en un mundo lleno de maldad e incertidumbre? La Biblia nos recuerda que, aunque no siempre podemos estar presentes para cuidarlos, Dios tiene el poder de guardarlos bajo su cobertura. En Salmos 121, 7, 8, encontramos esta promesa: el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta palabra no solo nos consuela, sino que también nos invita a ejercer una herramienta poderosa: la oración. A través de ella, no solo pedimos protección, sino que también activamos el cuidado divino sobre sus vidas. Hoy aprenderás cómo orar de manera efectiva para proteger a tus hijos de toda maldad y afianzar su vida bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Estás listo para descubrir el poder de una oración hecha con fe? La oración es el acto más poderoso que los padres pueden realizar para proteger a sus hijos en un mundo lleno de maldad. No importa cuán diligentes seamos, siempre habrá momentos en los que nuestras manos no podrán alcanzarlos, donde nuestras palabras no llegarán y nuestras advertencias parecerán insuficientes. Pero Dios, que nunca está limitado por la distancia ni por las circunstancias, nos ha dado un medio para cubrirlos: su palabra y la intercesión a través de la oración. En Salmos 91, 2, 4, encontramos una promesa firme que resuena con esperanza. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y del azote destructor. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Estas palabras no solo reconfortan, sino que también revelan la verdad de que Dios mismo se convierte en la protección de aquellos por quienes clamamos. Cuando elevamos nuestras oraciones basadas en su palabra, estamos declarando su voluntad y activando la autoridad que Él nos ha dado. Cada versículo se convierte en un escudo, cada promesa en un refugio. La oración no es un acto pasivo, es una batalla espiritual en la que participamos activamente, llevando a nuestros hijos ante el trono de la gracia para que sean cubiertos por la mano poderosa de Dios. Este acto de fe no solo fortalece nuestra confianza en su poder, sino que también les abre a ellos las puertas para experimentar su protección sobrenatural. En un mundo donde la maldad parece prevalecer, donde las noticias diarias nos llenan de preocupación y donde las tentaciones y peligros están al alcance de todos, las promesas de Dios se convierten en nuestro ancla. Él no nos dejó sin defensa, nos dio su palabra viva y eficaz como nuestra herramienta principal. Cuando oramos con base en las Escrituras, estamos declarando la verdad eterna sobre las mentiras temporales del enemigo. Hebreos 4:12 lo afirma claramente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagina la protección divina como un muro invisible que rodea a tus hijos, un cerco que no puede ser penetrado por las fuerzas del mal. Esta imagen cobra vida en Salmos 125:2. Como rodean los montes a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Cada vez que oramos, construimos ese muro de protección, no con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad que nos ha sido dada como hijos de Dios. Este muro no solo protege físicamente, sino también espiritualmente, guardando sus corazones y mentes de las influencias dañinas que intentan infiltrarse. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de cómo las oraciones basadas en la palabra de Dios marcaron una diferencia. Un ejemplo claro es el de Moisés, quien intercedió por el pueblo de Israel en momentos de peligro inminente. En Éxodo 14, 13, 14,
Cuando el ejército egipcio se acercaba para atacar, Moisés declaró: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Jamás volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Estas palabras no solo fortalecieron la fe del pueblo, sino que también activaron la intervención divina. Dios abrió el Mar Rojo, mostrando su poder y su disposición para proteger a su pueblo en respuesta a la fe y la oración. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. Cuando clamamos a Dios por nuestros hijos, cuando nos apropiamos de sus promesas, podemos estar seguros de que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. No es nuestra elocuencia ni la cantidad de palabras lo que hace la diferencia, sino la confianza que depositamos en su palabra. En Mateo 7:8, Jesús nos recuerda: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Esta invitación no tiene límites. Podemos acercarnos a Dios con la certeza de que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Una madre, desesperada por la protección de su hijo que estaba siendo influenciado por amistades peligrosas, decidió comenzar cada día declarando las promesas de Salmos 91 sobre él. Aunque no vio un cambio inmediato, continuó confiando en que Dios estaba obrando. Semanas después, su hijo confesó que había comenzado a sentir una incomodidad al estar con esas personas y finalmente decidió alejarse de ellas. Este testimonio nos recuerda que aunque los resultados no siempre son visibles de inmediato, Dios es fiel para cumplir su palabra. Él escucha nuestras oraciones y actúa en su tiempo perfecto. La oración basada en las promesas de Dios no solo protege a nuestros hijos del peligro externo, sino que también los fortalece espiritualmente. Al declarar su verdad sobre sus vidas, estamos sembrando semillas de fe que germinarán en el momento adecuado. Isaías 55:11 asegura: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Este versículo nos da la seguridad de que cada oración hecha en fe tiene un propósito eterno. Pero esta tarea no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, días en los que las circunstancias parezcan empeorar en lugar de mejorar. En esos momentos debemos recordar que no estamos solos en esta batalla. Romanos 8:26 nos asegura: así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta promesa nos reconforta, recordándonos que incluso cuando nuestras fuerzas flaquean, el Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras peticiones ante el Padre con un entendimiento perfecto. Dios nos llama a orar con valentía, no desde un lugar de temor, sino desde una posición de autoridad y confianza en su poder. En Efesios 6:10-11 se nos exhorta: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta armadura incluye la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al utilizar las Escrituras en nuestras oraciones, estamos empuñando un arma poderosa que desarma las estrategias del enemigo. A medida que avanzamos en esta jornada, recordemos que nuestras oraciones no solo tienen el poder de proteger, sino también de transformar. Cada vez que oramos por nuestros hijos, estamos abriendo la puerta para que experimenten el amor, la gracia y el poder de Dios en sus vidas. Estamos plantando un legado espiritual que los seguirá todos los días de su vida. Y mientras seguimos clamando, podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando, cubriéndolos con su amor eterno y su protección inquebrantable. Cuando oramos por la protección de nuestros hijos, no solo estamos buscando seguridad física, sino también espiritual.
Vivimos en un mundo donde las fuerzas del mal son reales, pero Dios nos ha dado una herramienta poderosa para mantener a nuestras familias bajo su cuidado: la oración. Esta no es solo un acto de fe, sino una declaración de nuestra confianza en que Él puede rodear a nuestros hijos con un cerco de protección espiritual, preservándolos de toda influencia dañina. Job 1:10 nos da un ejemplo de cómo Dios puede actuar a favor de aquellos que claman a Él. Satanás mismo reconoce el cerco que Dios puso alrededor de Job, diciendo: ¿no lo has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, de modo que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Esta imagen nos muestra que Dios es capaz de erigir una barrera inquebrantable contra el mal cuando oramos con fe. El cerco de protección espiritual no es un concepto abstracto, es una realidad que podemos experimentar a través de la intercesión persistente. Cuando clamamos a Dios, no estamos simplemente pidiendo por protección, estamos proclamando su soberanía sobre nuestras vidas y las de nuestros hijos. Es como si levantáramos una fortaleza invisible, construida no con ladrillos, sino con la autoridad divina que nos ha sido dada. Este acto no solo fortalece nuestra fe, sino que también afecta directamente el ámbito espiritual, estableciendo límites que el enemigo no puede cruzar. En 2 Tesalonicenses 3:3 se nos asegura: pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esta promesa no solo es reconfortante, sino también una invitación a confiar en su poder protector. Cuando levantamos un cerco de oración, estamos afirmando nuestra creencia de que Dios es mayor que cualquier peligro que nuestros hijos puedan enfrentar. En un mundo donde las amenazas parecen constantes, desde influencias negativas hasta peligros físicos, es fácil caer en el miedo. Sin embargo, la oración nos permite cambiar nuestra perspectiva, enfocándonos no en el problema, sino en la capacidad infinita de Dios para proteger. Isaías 41:10 nos exhorta: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Este versículo no solo nos recuerda que Él está con nosotros, sino que también nos da la confianza de que nuestras oraciones no son en vano. La oración por un cerco de protección espiritual no solo beneficia a nuestros hijos, sino que también fortalece nuestra propia relación con Dios. Cada vez que acudimos a Él en oración, estamos recordándonos a nosotros mismos que no somos autosuficientes, que dependemos completamente de su gracia y su poder. Este acto de rendición no solo abre las puertas para su intervención, sino que también nos transforma, renovando nuestra confianza y fe. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el fruto de confiar plenamente en Él, incluso cuando enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control. Un padre compartió cómo, durante una temporada difícil en la vida de su hijo adolescente, decidió comenzar cada día clamando a Dios por protección y guía. A pesar de no ver cambios inmediatos, continuó intercediendo, creyendo que Dios estaba obrando en lo invisible. Con el tiempo, su hijo confesó haber sentido una lucha interna cada vez que se acercaba a influencias negativas, como si algo dentro de él lo estuviera deteniendo. Esa algo era el resultado de las oraciones persistentes de su padre, un recordatorio de que Dios obra de maneras que no siempre podemos ver, pero que siempre son efectivas. Este cerco espiritual no es algo que construimos por nuestra propia fuerza, sino algo que Dios establece en respuesta a nuestras oraciones. Cuando clamamos a Él,
estamos pidiendo que su presencia rodee a nuestros hijos como un escudo, protegiéndolos de las trampas del enemigo. Salmos 34:7 lo expresa de manera poderosa. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los libra. Este versículo nos da la seguridad de que no estamos solos en esta batalla, que Dios envía a sus ángeles para intentar alejarlos del propósito de Dios. Pero cuando oramos, estamos actuando en el ámbito espiritual, rompiendo cadenas que quizás no sabíamos que existían. Efesios 6:12 nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje nos lleva a comprender que la oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino también una batalla espiritual en la que tomamos nuestra posición como intercesores. El cerco de protección espiritual también implica una dedicación constante. No es algo que se construye una vez y se abandona, sino una cobertura que debe renovarse diariamente a través de la oración. Cada vez que oramos, estamos reafirmando nuestra fe y recordándole al enemigo que no tiene autoridad sobre nuestras familias. Santiago 4:7 lo dice claramente: así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este acto de sometimiento a Dios no solo nos da fuerza, sino que también asegura que el enemigo no pueda prevalecer. En tiempos de incertidumbre es fácil sentirse abrumado por el miedo, pero la oración nos permite entregar esas preocupaciones a Dios. Al hacerlo, no solo protegemos a nuestros hijos, sino que también les enseñamos a confiar en el Señor, mostrándoles con nuestro ejemplo que Él es fiel para guardar a aquellos que se refugian en Él. Salmos 91:4 lo afirma: con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Este refugio no es solo para los padres, sino también para los hijos que están bajo nuestra cobertura de oración. El llamado a orar por la protección de nuestros hijos no es solo una responsabilidad, sino un privilegio. Es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción, para experimentar su poder protector y para crecer en nuestra propia fe, mientras confiamos en que Él tiene el control. A medida que continuamos levantando este cerco de protección espiritual, podemos estar seguros de que Dios está obrando, guardando a nuestros hijos en su amor y su gracia. Aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, podemos descansar en la certeza de que nuestras oraciones no son en vano, porque Él es fiel para cumplir su palabra y proteger a aquellos que se refugian en Él. Cuando oramos por la vida de nuestros hijos, no solo pedimos que sean protegidos de las influencias externas, sino también que reciban sabiduría para tomar decisiones que reflejen el corazón de Dios. Esta capacidad no surge de la casualidad, ni de la experiencia humana únicamente. Es un don divino que se activa a través de nuestras oraciones y la obra del Espíritu Santo. En Proverbios 3, 5, 6, la Escritura nos guía con una promesa que trasciende generaciones. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estas palabras no solo son una exhortación, sino una clave espiritual para garantizar que nuestros hijos, guiados por nuestras oraciones, aprendan a confiar en Dios en cada aspecto de sus vidas. La sabiduría que pedimos para ellos no es simplemente la capacidad de tomar decisiones lógicas o prácticas, sino la comprensión espiritual que les permita discernir entre el bien y el mal, incluso en las circunstancias más complejas. La Biblia es clara al enseñarnos que esta sabiduría comienza con el temor de Dios. En Proverbios 9:10 se nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. Al orar estamos pidiendo que esta verdad se arraigue en sus corazones, permitiéndoles reconocer a Dios como la fuente de toda verdad y dirección.
Cuando consideramos el impacto de la sabiduría divina en la vida de alguien, la historia de Salomón es un ejemplo poderoso. Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, y Salomón, comprendiendo la enormidad de su responsabilidad como líder, pidió sabiduría para gobernar con justicia. En 1 Reyes 3:12, Dios responde: por lo tanto, te daré un corazón sabio y entendido, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Esta sabiduría no solo benefició a Salomón, sino a toda la nación de Israel, demostrando que cuando oramos por sabiduría, los efectos alcanzan a quienes están bajo nuestra influencia. Nuestros hijos enfrentan un mundo lleno de opciones que, aunque pueden parecer buenas, no siempre conducen al propósito de Dios para sus vidas. Las oportunidades, amistades y decisiones diarias pueden alejarlos del camino divino si no cuentan con la guía que proviene de la sabiduría celestial. Orar para que sean sensibles a la voz de Dios les ayudará a discernir lo correcto, incluso cuando las opciones parezcan confusas. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Este llamado no solo es para los hijos, sino también para los padres que interceden, recordándonos que nuestras oraciones tienen el poder de abrir las puertas de la sabiduría divina en sus vidas. La sabiduría espiritual no solo los ayuda a evitar el mal, sino que también los equipa para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Incluso cuando toman decisiones equivocadas, la gracia de Dios puede guiarlos de vuelta al camino correcto. Es por eso que nuestras oraciones no deben limitarse a pedir protección física, sino que también deben incluir súplicas para que desarrollen discernimiento espiritual. En Salmos 119:105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Este pasaje nos muestra que la palabra de Dios no solo ilumina, sino que también guía con claridad, asegurando que incluso en los momentos más oscuros, nuestros hijos puedan encontrar dirección. Las decisiones diarias que toman pueden parecer insignificantes, pero cada una de ellas forma parte de un cuadro mayor que define su carácter y su destino, sino que también los posiciona como luz en medio de las tinieblas. Jesús dijo en Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Este llamado a ser luz comienza con decisiones sabias, arraigadas en el conocimiento de Dios y fortalecidas por nuestras oraciones. La sabiduría celestial también les da la fuerza para resistir las presiones del mundo. En Daniel 1, vemos cómo Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con las prácticas de Babilonia, eligiendo en su lugar seguir las leyes de Dios. Esta decisión, guiada por la sabiduría divina, no solo los protegió, sino que también los llevó a ser honrados y bendecidos por Dios. Este ejemplo nos enseña que las decisiones sabias, aunque a menudo implican sacrificios, siempre resultan en la aprobación divina y en un impacto positivo en quienes los rodean. Pedir sabiduría para nuestros hijos no es solo para que eviten el mal, sino también para que cumplan con el propósito de Dios en sus vidas. La sabiduría les permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y discernir el camino que los llevará a cumplir con su llamado. En Jeremías 29:11, Dios promete: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Al orar por sabiduría, estamos alineando sus vidas con estos planes divinos, asegurándonos de que cada decisión los acerque más al destino que Dios ha preparado para ellos. Finalmente, nuestras oraciones por sabiduría no solo afectan a nuestros hijos, sino que también fortalecen nuestra relación con Dios. Al depender de Él para guiar a nuestras familias, nos encontramos renovados en nuestra fe y recordamos que su poder es suficiente para suplir cada necesidad. La sabiduría que pedimos no es un fin en sí mismo, sino un medio para glorificar a Dios a través de sus vidas,
mostrando al mundo el fruto de una relación íntima con Él. Mientras seguimos clamando, podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando, derramando su sabiduría sobre nuestros hijos y guiándolos por el camino que lleva a la vida eterna. La intervención divina en la vida de nuestros hijos es un acto continuo de gracia, especialmente en momentos donde enfrentan peligro o incertidumbre. La obra del Espíritu Santo no se limita a consolar o guiar, también actúa como un protector activo que interviene en sus vidas para guardarlos de la maldad y recordarles las verdades de Dios en los momentos más cruciales. En Juan 14:26, Jesús nos asegura: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta promesa no solo es una fuente de consuelo, sino una garantía de que el Espíritu Santo estará presente en las vidas de nuestros hijos, incluso en los momentos en que nosotros no podamos estar físicamente allí. La presencia del Espíritu actúa como un escudo, no solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual. En un mundo lleno de distracciones y peligros, esta protección divina es esencial. Su obra es activa, constante y específica, recordando a nuestros hijos las enseñanzas de la palabra de Dios y guiándolos en las decisiones más importantes. En Romanos 8, 26, 27, Pablo describe cómo el Espíritu intercede por los creyentes. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Estas palabras confirman que su intervención no depende de nuestra habilidad de expresar lo que necesitamos, sino de su conocimiento perfecto de nuestras vidas y las de nuestros hijos. El poder del Espíritu no solo se manifiesta como protección, sino también como guía. Su propósito es dirigir a los hijos hacia la verdad, mostrándoles el camino correcto incluso en circunstancias difíciles. En Isaías 30:21 encontramos esta promesa: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este acto de dirección no se limita a decisiones trascendentales, también se extiende a las elecciones diarias, las amistades que forjan y las influencias que permiten en sus vidas. Este acompañamiento constante asegura que, incluso cuando se enfrenten a caminos inciertos, tengan la seguridad de que no están solos. La dependencia del Espíritu Santo en la vida de los hijos es una herramienta poderosa para enfrentar los momentos de peligro. Esto incluye no solo situaciones físicas, sino también las batallas internas que a menudo enfrentan. Las dudas, los miedos y las tentaciones que intentan desviar su atención del propósito divino son neutralizadas por su presencia. En 2 Corintios 10, 4, 5 se nos enseña que nuestras armas son espirituales. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estas armas incluyen la intervención activa del Espíritu, quien fortalece sus corazones y mentes para resistir las influencias del mal. Los momentos en que enfrentan decisiones difíciles son oportunidades para que el Espíritu Santo actúe como un recordatorio vivo de la verdad. Sus palabras no son vagas ni abstractas, traen claridad, paz y dirección. En Filipenses 4:7 se describe el impacto de esta paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no solo los sostiene, sino que también actúa como un testimonio interno de que están caminando en la dirección correcta. La intervención divina no se limita a proteger de los peligros visibles. También incluye la obra silenciosa del Espíritu en el corazón de los hijos, susurrando palabras de vida,
convenciendo de pecado y atrayéndolos hacia la verdad. Su obra es constante y transformadora. En Ezequiel 36, 26, 27, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Este pasaje revela que la intervención del Espíritu no solo transforma conductas externas, sino que renueva desde el interior, alineando sus vidas con la voluntad de Dios. El papel del Espíritu también se extiende a crear un muro de contención contra las influencias negativas que intentan infiltrarse en sus vidas. Esta protección es tanto externa como interna, asegurando que sus corazones estén guardados por la verdad y no sean fácilmente influenciados por las mentiras del enemigo. En Salmo 139, 5 encontramos esta afirmación: me rodeas por detrás y por delante y pones tu mano sobre mí. Este versículo describe cómo Dios, a través de su Espíritu, rodea a nuestros hijos, protegiéndolos de lo que no pueden ver y de lo que aún no entienden completamente. El Espíritu Santo también obra para alinear sus deseos con los propósitos de Dios. No solo actúa para protegerlos del mal, sino también para guiarlos hacia lo que es bueno, verdadero y eterno. En Gálatas 5, 16, 17 se describe esta lucha entre la carne y el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Esta batalla no es algo que deban enfrentar solos. Por el contrario, su presencia les da la fuerza necesaria para resistir y elegir lo que honra a Dios. La intervención divina no solo se trata de protección reactiva, sino también de preparar a los hijos para que puedan enfrentar y superar las pruebas con confianza en Dios. La seguridad de que el Espíritu está con ellos en cada momento les da valor para enfrentar los desafíos de la vida sin temor. En Josué 1:9, Dios anima: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mandato, reforzado por la presencia del Espíritu, asegura que no hay lugar ni circunstancia donde estén solos. El cuidado de Dios a través de su Espíritu no es solo un concepto teológico, sino una realidad que transforma vidas. Su guía no solo los protege de peligros inmediatos, sino que también los posiciona para caminar en el propósito que Dios ha preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Cada intervención divina, visible o invisible, es un recordatorio de su amor eterno y su compromiso inquebrantable con aquellos que han sido confiados a su cuidado. La confianza en esta verdad nos da la certeza de que no importa lo que enfrenten nuestros hijos, están rodeados por la gracia, el poder y la protección del Dios viviente. La protección divina en la vida de nuestros hijos se manifiesta de muchas maneras, pero una de las más poderosas es a través de la obra redentora de Jesús y el poder de su sangre. La sangre de Cristo no es solo un símbolo del sacrificio en la cruz, sino un testimonio eterno de su victoria sobre el pecado, la muerte y toda obra de maldad. Al orar por nuestros hijos, invocar el poder de su sangre es un acto de fe que declara su cobertura sobre sus vidas, sus corazones y sus mentes. En Éxodo 12:13 encontramos una imagen clara de esta protección. La sangre les servirá de señal en las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. No habrá entre ustedes plaga destructora cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esta promesa no quedó confinada al pasado. Sigue siendo un recordatorio vivo del poder protector de la sangre de Jesús. Cuando pedimos esta cobertura, no estamos declarando algo abstracto, sino una realidad espiritual establecida por Dios. La sangre derramada en la cruz no solo limpia del pecado, sino que también actúa como un escudo contra las fuerzas del mal. Es el fundamento de nuestra autoridad en oración.
el recordatorio constante de que todo enemigo ya ha sido vencido. En Colosenses 2:15, Pablo nos asegura: y despojando a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos mediante la cruz. Este triunfo no solo asegura nuestra victoria, sino también la protección que podemos pedir sobre quienes amamos. La sangre de Cristo no solo cubre el pasado, también intercede por el presente y asegura el futuro. Cada vez que oramos, estamos reclamando esa protección para nuestros hijos, declarando que no hay poder en la tierra ni en el cielo que pueda separarlos del amor de Dios. En Romanos 8:38-39, esta verdad se expresa con una fuerza inigualable. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Este amor, manifestado en su sacrificio, es el fundamento de nuestra confianza al orar. La declaración de la sangre de Cristo sobre nuestros hijos es una afirmación de su señorío. Es un acto que establece límites espirituales, dejando claro que ellos pertenecen a Dios y están bajo su protección. En Apocalipsis 12:11 se describe la victoria sobre el enemigo. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Esta victoria no es solo para aquellos que enfrentaron persecuciones, sino también para los creyentes que en la actualidad confían en el poder de la sangre de Jesús para proteger y guiar a sus familias. El acto de cubrir a los hijos con la sangre de Cristo no es superstición. Es un recordatorio de su sacrificio y una declaración de su victoria. Este acto nos posiciona como intercesores, reconociendo que la batalla espiritual que enfrentan nuestros hijos no se libra con nuestras fuerzas humanas, sino con el poder que proviene de la cruz. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Al declarar el poder de la sangre, estamos proclamando la victoria sobre esas fuerzas y asegurando que la protección de Dios rodea a nuestros hijos en todo momento. La sangre de Cristo no solo protege de lo visible, sino también de lo invisible. Las influencias negativas, los ataques espirituales y las mentiras del enemigo pierden su poder bajo su cobertura. Es un acto de fe que activa el reino de Dios en las vidas de nuestros hijos, recordándoles y recordándonos que el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir toda necesidad. En Hebreos 9:14 se describe el alcance de este poder. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo. Este pasaje no solo resalta la pureza de su sacrificio, sino también su capacidad transformadora y protectora. En medio de los desafíos del mundo, esta declaración no solo cubre a los hijos, sino que también renueva nuestra fe como padres. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra labor de protegerlos y guiarlos. Dios mismo, a través de su Hijo, se ha comprometido a guardar sus vidas, a rodearlos con su presencia y a asegurar su camino. Este acto de orar por la cobertura de su sangre nos conecta con el poder que transformó la historia y sigue transformando vidas hoy. A medida que clamamos, debemos recordar que la sangre de Cristo no es solo un recurso espiritual, es una declaración de que todo poder ha sido sometido bajo su autoridad. En Filipenses 2:9-11, esta autoridad se proclama con claridad. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Cuando declaramos el poder de su sangre, estamos alineándonos con esta verdad, asegurándonos de que nuestros hijos estén cubiertos bajo su protección y su señorío. La victoria que proclamamos no es nuestra, sino la de Cristo. Esta verdad nos da descanso en medio de la incertidumbre, sabiendo que no importa lo que enfrentemos, su sacrificio ha asegurado nuestra victoria. Es un recordatorio constante de que su sangre no solo limpia, sino también guarda, protege y asegura un futuro lleno de esperanza para nuestros hijos. Mientras seguimos confiando en su obra perfecta, podemos descansar en la certeza de que su amor, manifestado a través de la cruz, es suficiente para cubrir cada aspecto de sus vidas. La protección divina abarca no solo lo que ocurre dentro de nuestras familias, sino también el entorno que rodea a nuestros hijos. Dios, en su sabiduría, entiende que las influencias externas pueden ser determinantes en su desarrollo espiritual, emocional y moral. Es por eso que al orar por ellos, no solo debemos pedir por su protección directa, sino también interceder por las personas que los rodean y por los lugares donde se desenvuelven. En 1 Corintios 15:33 encontramos una advertencia clara y directa: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos recuerda que aunque Dios los guarde, es nuestra responsabilidad pedir que sean rodeados por personas que los guíen hacia el bien y que los ayuden a caminar en la voluntad de Dios. El entorno en el que nuestros hijos crecen puede ser una fuente de influencia positiva o una trampa que los desvíe de los planes de Dios. Esto no significa que deban vivir aislados del mundo, sino que estén equipados espiritualmente para discernir y resistir las influencias negativas. Jesús, en su oración en Juan 17:15, intercedió por sus discípulos diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Este mismo principio se aplica a nuestros hijos. Oramos para que, aunque vivan en medio de un mundo lleno de desafíos, Dios los proteja y los rodee con personas que refuercen su propósito en sus vidas. Cuando oramos por su entorno, también pedimos que Dios dirija sus caminos hacia lugares y situaciones que los edifiquen. Esto incluye sus escuelas, amistades, actividades y cualquier espacio donde puedan estar expuestos a influencias externas. En Proverbios 16:9 se nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos anima a confiar en que Dios puede orquestar sus circunstancias para que estén en el lugar correcto, en el momento adecuado, rodeados de las personas que Él ha elegido para sus vidas. La historia de David y Jonatán nos ofrece un ejemplo bíblico poderoso de cómo Dios utiliza relaciones para cumplir su propósito. Jonatán, aunque era hijo del rey Saúl y potencial heredero del trono, reconoció que Dios había escogido a David como el próximo rey de Israel. Su amistad no solo fue una fuente de ánimo para David en momentos de dificultad, sino también una evidencia del plan divino. En 1 Samuel 18, 1-4, se describe cómo Jonatán hizo un pacto con David, entregándole incluso su manto como símbolo de su lealtad y apoyo. Este tipo de relación, orquestada por Dios, puede marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos, guiándolos hacia su propósito y fortaleciéndolos en medio de las pruebas. Además de las relaciones personales, el entorno espiritual también juega un papel crucial. La comunidad de fe es una herramienta que Dios usa para edificar y proteger a nuestros hijos. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La iglesia, los líderes espirituales y las amistades que comparten la misma fe son un refugio y una fuente de fortaleza en su caminar con Dios.
A través de la oración podemos pedir que Dios elimine de sus vidas cualquier relación o influencia que no provenga de Él. Esto no es un acto de control, sino un clamor por su intervención divina. En Mateo 15:13 Jesús dice: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Este principio nos anima a confiar en que Dios, en su soberanía, tiene el poder de remover lo que no edifica y de traer lo que cumple su propósito. También podemos orar para que Dios les conceda sabiduría y discernimiento al elegir sus amistades y relaciones. Esto no solo los protege de influencias negativas, sino que también les permite ser luz para otros. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a brillar. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta luz no solo se manifiesta en lo que ellos reciben, sino en cómo influyen positivamente en quienes los rodean. El entorno en el que nuestros hijos crecen no siempre está bajo nuestro control. Hay momentos en que pueden enfrentarse a situaciones que están fuera de nuestras manos, pero nunca están fuera del alcance de Dios. En Salmo 139, 7-10, el salmista declara: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si tiendo mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevo sobre las alas del alba, o me establezco al otro lado del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Este pasaje nos da la certeza de que, sin importar dónde estén, Dios está con ellos, protegiéndolos y guiándolos. La oración por su entorno también incluye interceder por quienes tienen autoridad sobre ellos, como maestros, mentores o líderes. Estas figuras pueden ser una influencia significativa en sus vidas, para bien o para mal. Pedir que Dios les dé sabiduría, paciencia y amor para guiar a nuestros hijos es una forma de extender su protección y cuidado. En 1 Timoteo 2:1-2 se nos insta a orar por todos los que están en autoridad, para que llevemos una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Este principio puede aplicarse a cualquier figura de influencia en sus vidas. A medida que intercedemos, también recordamos que Dios no solo protege, sino que transforma. Las relaciones y entornos que parecen desfavorables pueden ser redimidos por su poder. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta verdad nos da esperanza, incluso en las situaciones más desafiantes, de que Dios tiene el control y puede obrar en medio de cualquier circunstancia. El entorno que rodea a nuestros hijos es un campo espiritual donde Dios está presente, obrando y guiándolos hacia su propósito. Nuestra tarea como intercesores es levantar un cerco de oración que asegure que cada relación, cada lugar y cada experiencia sea una oportunidad para que crezcan en su gracia y reflejen su gloria. Mientras confiamos en su cuidado soberano, podemos descansar en la certeza de que su amor y su poder son suficientes para cubrir cada aspecto de sus vidas, llevándolos a cumplir el propósito eterno que Él ha trazado para ellos. La oración es el acto más poderoso que un padre puede ejercer en favor de sus hijos, un vínculo eterno entre nuestra fe y la soberanía de Dios. A lo largo de este camino, hemos explorado cómo invocar la protección divina, clamar por un cerco espiritual, orar por sabiduría, depender del Espíritu Santo, declarar el poder de la sangre de Cristo y buscar la intervención divina en el entorno de nuestros hijos. Cada aspecto nos recuerda que nuestras oraciones no son meras palabras, sino un acto de fe que activa la obra de Dios en sus vidas. En Salmos 91, 1-2 encontramos la base de esta confianza. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.
Este refugio no solo está disponible para nosotros, sino también para aquellos que intercedemos. Proteger a nuestros hijos de toda maldad no es una tarea que podamos llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. Las influencias visibles e invisibles que intentan alejarlos del propósito de Dios son constantes, pero la oración nos permite llevarlos ante el único que tiene el poder de guardar sus vidas. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa que trasciende las circunstancias. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Esta promesa es un ancla para nuestros corazones, recordándonos que no estamos solos en nuestra labor de protegerlos, porque Dios está activamente involucrado en sus vidas. Cuando oramos, estamos haciendo más que pedir. Estamos entrando en un diálogo con el Creador, entregando nuestras preocupaciones, temores y deseos. Cada oración que elevamos es un acto de confianza que declara que creemos en su poder y su bondad. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de los resultados visibles, es un testimonio de que nuestras oraciones no son en vano. Incluso cuando no vemos un cambio inmediato, la protección divina es más que un acto de defensa, es una declaración de que nuestros hijos pertenecen a Dios. En 1 Samuel 1:27-28, Ana, la madre de Samuel, dice: yo le pedí al Señor que me concediera este hijo, y Él me lo concedió. Por eso ahora se lo dedico al Señor. Mientras viva, estará dedicado a Él. Este acto de consagración no solo asegura su cuidado, sino que también refleja nuestra disposición a confiar plenamente en su plan para ellos. La oración no solo protege, también transforma. A medida que clamamos a Dios, no solo buscamos que ellos estén seguros, sino también que crezcan espiritualmente, que se conviertan en hombres y mujeres que reflejen su carácter y vivan para su gloria. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este futuro no se construye solo con nuestras acciones, sino con la obra divina que se activa a través de nuestras oraciones. Cada aspecto que hemos explorado, invocar las promesas de Dios, clamar por su protección, pedir discernimiento, declarar el poder de la sangre de Cristo y orar por su entorno, se entrelaza en una red de fe que asegura que nuestras oraciones cubran cada área de sus vidas. No se trata de seguir un método, sino de entender que la oración es un arma espiritual que nos conecta con el poder de Dios. En 2 Corintios 10:4-5 se nos recuerda: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dios no solo protege, sino que también transforma las situaciones más desafiantes para cumplir su propósito. En Génesis 50:20, José declara: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta verdad nos da la certeza de que incluso en las circunstancias más difíciles, nuestras oraciones son escuchadas y Dios está obrando para traer bien de lo que parece imposible. Mientras oramos, no siempre entenderemos su tiempo o sus métodos, pero podemos confiar en que su propósito es siempre para el bienestar de nuestros hijos. La oración también nos transforma a nosotros como padres. A medida que intercedemos, somos renovados en nuestra fe y recordamos que no estamos llamados a llevar esta carga solos. En Mateo 11:28-30 Jesús nos invita:
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este descanso no es una invitación a la pasividad, sino un llamado a confiar en que Él está trabajando incluso cuando nosotros no podemos ver los resultados. La protección divina es más que un concepto. Es una realidad que se activa cuando buscamos a Dios con un corazón sincero. En Salmos 34:7 se nos asegura: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los libra. Esta promesa no es una excepción, sino una verdad constante para aquellos que confían en Él. Mientras seguimos intercediendo, podemos estar seguros de que Dios está rodeando a nuestros hijos con su amor y su poder. La oración es un acto de fe que trasciende el tiempo y el espacio. Cada vez que clamamos, estamos sembrando semillas espirituales que germinarán en el tiempo perfecto de Dios. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta promesa nos invita a perseverar, sabiendo que cada oración tiene un impacto eterno. Mientras caminamos en este camino de intercesión, podemos descansar en la certeza de que Dios es fiel para cumplir su palabra. En Números 23:19 se declara: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Esta fidelidad nos da confianza, no solo para orar, sino también para esperar con fe en que Él hará más allá de lo que podemos imaginar. La protección divina no siempre se manifiesta de la manera que esperamos, pero siempre está presente. En cada etapa de la vida de nuestros hijos, desde su niñez hasta la adultez, podemos confiar en que Dios está obrando. Nuestra tarea no es controlar cada aspecto de sus vidas, sino entregarlos a Dios a través de la oración, confiando en que su amor es suficiente para guardarlos y guiarlos. Al concluir este recorrido, recordemos que nuestras oraciones no son actos aislados, sino parte de un plan divino que se extiende más allá de nuestra comprensión. Cada vez que nos arrodillamos en oración, estamos participando en la obra redentora de Dios, declarando su señorío y su poder sobre las vidas de nuestros hijos. Y mientras seguimos confiando en Él, podemos estar seguros de que su protección, su gracia y su amor nunca fallarán.